siempre que sea posible. En cualquier caso, tiene usted la palabra para hacer su exposición. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí hoy a contar nuestra opinión sobre el proyecto de ley de pesca sostenible y de investigación. Ayer mi colega y amigo Anerch Muniategui comenzaba su intervención recordando que se habían cumplido 500 años de la primera circunnavegación, cuando Elcano y 17 valientes más llegaron a Sanlúcar de Barrameda. Como yo soy de Sanlúcar de Barrameda, no puedo dejar también de expresarlo aquí. Me he puesto la corbata oficiosa de la capital española de la gastronomía 2022, que es Sanlúcar, con el langostino, que también podía ser de la gamba roja, pero bueno, hoy el langostino de Sanlúcar. Y además espero que mi intervención realmente sirva para ayudarles en el debate que tengan sobre la ley de pesca. Porque ayer me perdí unos magníficos acontecimientos que se celebraron en Sanlúcar con la presencia del rey, una parada naval, con la presentación del trofeo oceánico de Juan Sebastián Elcano, promovido por la asociación 500 Añavela, de la que yo formo parte, y lo hice con mucha pena, pero al mismo tiempo con satisfacción de estar aquí hoy contando esto. Así que por eso digo que espero que sirva para algo. Voy a empezar hablando de Cepesca, porque a lo mejor algunos de ustedes no la conocen. Cepesca es la Confederación Española de Pesca, es la organización de ámbito empresarial más importante que existe en la Unión Europea. En la actualidad tenemos 42 asociaciones de armadores que están repartidas prácticamente por todo el litoral español, con unas 800 empresas, unos 928 barcos, tanto de bajura como de altura. Los de bajura principalmente los tenemos en el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo, y los de altura los tenemos tanto en las aguas de la Unión Europea no españolas como en las aguas, en las aguas de terceros países y en alta mar. Y capturamos en torno al 50% de lo que se captura en España. Es decir, que son unos datos relevantes. Me gustaría también comenzar recordando la importancia que tiene la pesca en España. Siendo líderes todavía en la Unión Europea, y digo todavía a pesar de todas las reducciones que ha habido en los últimos años de flota, de empleo, de capturas, etcétera, y seguimos siendo potentes en el mundo, aunque ocupamos el puesto número 21º en las capturas a nivel mundial. Tenemos 8.738 barcos, la mayoría son de bajura y la gran mayoría dentro de la bajura artesanales, pero también tenemos unos 200 y pico barcos que son de altura y gran altura, que capturan en torno al 60% de la producción española. El primer mensaje que me gustaría trasladarles es que toda la flota española es necesaria, tanto la flota de bajura como la de altura, porque todas contribuyen a la generación de empleo, a la generación de riqueza, a la seguridad alimentaria y a que tengamos comunidades pesqueras importantísimas. Galicia es la primera región pesquera, Andalucía la segunda y luego vienen las demás. Y tenemos que estar muy orgullosos del sector pesquero que tenemos en España. Sector pesquero que lleva muchos años trabajando en pos de la sostenibilidad en sus tres dimensiones, la medioambiental, la social y la económica, que fija muchísima población en las zonas rurales, en las zonas costeras de España y que en algunas comunidades autónomas, como puede ser Galicia, forma parte de la economía en un montón de sectores económicos, 70 y pico de los 80 y pico sectores económicos analizados. Lo mismo podríamos decir de Andalucía y lo mismo podríamos decir de otras comunidades pesqueras. Por eso, a nosotros, como Cepesca, nos interesa muchísimo que esta ley, que será, esperemos, una ley para los próximos 20 años, como ha sido la actual, sea una ley que salga del consenso de todos los grupos políticos, que salga del consenso con el sector pesquero, con los científicos que escuchábamos antes y con toda la sociedad civil. Y por ello me gustaría que tuvieran en cuenta nuestros comentarios, y el principal es que se debe garantizar la seguridad jurídica. Y ahora explicaré por qué. Pero voy a empezar por las partes positivas de la ley, que por supuesto las tiene. A nosotros nos gusta la relevancia que se le da a la investigación pesquera, aunque, como es lógico, a los científicos les gustaría que se le diera más todavía, como se acaba de mencionar.
Nos gusta que se haya incluido el tema de los coeficientes reductores para el grupo de mujeres que se menciona en la ley, que se haya recogido la regulación sobre la pesca recreativa, que se haya incluido también por primera vez la regulación sobre los recursos genéticos, que se haya creado o que se vaya a crear ese foro asesor de pesca que me recuerda al comité consultivo actual, que en la actualidad la verdad es que sirve de poco, y confiemos en que en el futuro ese foro asesor realmente se le dé un impulso y se le dote de medios para que pueda servir para los fines que se mencionan en la ley. Esos son algunos de los positivos, hay más. Pero hay algunos elementos en algunos artículos de la ley con los que nosotros, el proyecto de ley, con los que nosotros hemos sido muy críticos. Y lo hemos dicho desde el principio, tanto al Gobierno como a los grupos políticos, como a los medios de comunicación. Nuestra posición la hemos dicho públicamente, que son los que se refieren a la garantía de seguridad jurídica. Ahora entraré más en detalle, pero me gustaría que se quedaran con dos ideas principales. La primera es que para garantizar la seguridad jurídica de nuestras empresas necesitamos que los repartos de posibilidades de pesca que se han realizado hasta la fecha conforme a la ley actual se mantengan tal cual. En caso de que eso no se garantizara, les puedo asegurar que la política pesquera española se derrumbaría. Las inversiones que han realizado a lo largo de los últimos 20 años los pescadores españoles para poder ajustarse a la política pesquera común de la Unión Europea y a la política pesquera española han sido importantísimos. Algunos lo han hecho con medios propios, otros lo han hecho con préstamos. Algunos han decidido salir de la actividad vendiendo sus posibilidades de pesca a los que lo han podido comprar o a los que han querido comprarlo. Algunos han preferido no adquirir esas posibilidades de pesca y mantenerse como están, sin invertir un solo euro. Y ahora quieren que se les regale, por así decirlo. Ese, en primer lugar. Ahora hablaré de los artículos en concreto. Y, en segundo lugar, nos preocupa también la cifra del 10% de reserva de posibilidades de pesca que el Gobierno ha planteado en la propuesta de ley. Nosotros consideramos que con un 3% debería ser más que suficiente para los objetivos que se persiguen, más o menos la media que existe hoy en día en esa reserva de posibilidades de pesca con la ley actual o con la normativa actual, e incrementarlo lo único que haría sería crear disfuncionalidad en la gestión pesquera en España. Cuanto más tarde se trasladen las posibilidades de pesca a los pescadores para poder gestionarlas, peor será para nosotros. Voy a comenzar mencionando algunos artículos. Por cierto, ayer por la tarde envié al email desde el que me mandaban la convocatoria este documento, que lo tendrán ya todos, la presentación de Cepesca, también, para que el que quiera profundizar más en ello, con las propuestas de enmiendas. No son muchas páginas, solo son 9 páginas. En nuestros documentos iniciales les puedo asegurar que había muchas más, había 40 y tantas propuestas. Hemos decidido reducirlas a las que consideramos esenciales. Esenciales que, si son aprobadas, son aceptadas por los grupos políticos, desde luego desde Cepesca daremos todo nuestro apoyo. Si no, pues a pesar de que tiene cosas buenas, pues tendremos que decir que no lo apoyamos. Comenzaría con el artículo 36, de cierre de pesquerías. Aquí el artículo en sí nos parece bien, pero proponemos que se incluyan dos aspectos. Por un lado, que se mencione que sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de desembarque, puesto que la obligación de desembarque la tenemos ahí, la tenemos que cumplir obligatoriamente, viene de la Unión Europea y está ahí. Y, en segundo lugar, que se notifique previamente a las asociaciones, cofradías, empresas y patrones de pesca afectados ese cierre de pesquería. Lo digo porque nos encontramos en ocasiones con cierre de pesquería de la noche a la mañana, donde a lo mejor puede ser, y ocurre desgraciadamente con mucha frecuencia, un viernes por la tarde, donde ya hay gente que no está en la oficina, donde la información no llega y coge al patrón que está en el barco correspondiente sin el preaviso adecuado para poder
cumplir con la normativa. En segundo lugar, en el apartado 3 también de este artículo 36, solicitamos que se comunique con un tiempo no inferior a 48 horas. Se mencionan 24 horas. Si queremos garantizar el cumplimiento de ese cierre de las pesquerías, si nos avisan con 48 horas, desde luego podremos ejecutarlo de una manera mucho más razonable que si es a toda prisa y corriendo, para evitar, como decía, las situaciones que se dan hoy en día. En el artículo 38 y en muchos artículos de la ley se menciona que hay que garantizar la función social de los recursos pesqueros. A nosotros nos gustaría que en algún lado se aclare qué es la función social de los recursos pesqueros, porque nos parece un concepto jurídicamente indeterminado y que puede generar dudas a la hora de interpretarse. Si el Gobierno o la ley lo aclara, pues lo agradeceríamos muchísimo. El artículo 39, mecanismo de optimización de la gestión de posibilidades de pesca, nosotros directamente lo que proponemos es que se elimine como tal. Este artículo, en nuestra opinión, faculta a la Administración pesquera a gestionar las posibilidades de pesca según su conveniencia, no haciéndose referencia a ningún criterio biológico o coartando la libertad de las empresas. Este mecanismo creemos que no debería figurar en una norma con rango de ley, con la dificultad que eso conlleva para conseguir alguna modificación en el futuro, pudiéndose desarrollar en cualquier caso a nivel de pesquerías en órdenes ministeriales correspondientes. O sea, no estamos en contra de que haya un mecanismo como tal, pero que no se recoja la ley, sino en las órdenes ministeriales correspondientes. Pues sabemos que las leyes se cambian cada 20 años. Con relación al, ya lo he mencionado, al artículo 40, reserva de posibilidades de pesca, ahí no estamos en contra de que haya una reserva de posibilidades de pesca, pero sí la cifra del 10%. Cuando hablaba con el Ministerio me decía, bueno, tendremos que poner una cifra que nos permita tener margen para negociar. Bueno, pues nosotros proponemos que sea un 3%, que sería lo más razonable, porque, como decía al principio, podría dar lugar a entrada, podría provocar una disfunción en la gestión pesquera. Y proponemos en ese mismo artículo eliminar el punto D, el 40D, donde se dice que se podría permitir la entrada en una pesquería de buques que no reúnen los requisitos de la actividad histórica exigidas a la misma, cuando tal circunstancia sea consecuencia de reducciones de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España. Nos parece que permitir la inclusión de barcos que no tengan historicidad en un censo determinado puede ser muy peligroso, puede dar lugar a entrada discriminada de buques en determinados censos. Nos ha costado muchísimo sacrificio y tiempos de negociación a lo largo de los últimos 20 años conseguir la flota que tenemos y los censos que tenemos, y permitir la entrada de nuevos barcos en esos censos puede provocar problemas, además, de nuevo, de inseguridad jurídica, porque las posibilidades de pesca normalmente están repartidas en función de esos censos, en función de los barcos que existen en cada censo, e introducir nuevos barcos nos podría generar problemas. El artículo 42, gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas, es otro de los artículos que nos genera problemas. De nuevo se menciona la función social de las posibilidades de pesca, sin definir realmente qué es lo que es, y creemos que no es necesario que se establezca en esta norma, en la ley, un procedimiento de gestión de las posibilidades de pesca no utilizadas. Y lo decimos porque se ha hablado de un concepto que a nosotros nos parece horroroso, nos parece un insulto para el sector pesquero, los armadores de salón. Hay que conocer bien cuáles son las causas reales por las que en un momento determinado una cuota determinada no se utiliza, que pueden ser muchísimas. Pueden ser porque el barco esté estropeado, puede ser porque la especie en cuestión que se va a capturar tiene unos precios en el mercado ridículos que no hacen rentable su actividad y merece la pena quedarse amarrado en vez de salir a pescarlo o pescar otras especies diferentes. Puede haber un montón de situaciones diferentes.
Y por ello creemos, igual que decía antes, que en todo caso, si se quiere regular algo parecido, que se haga en un procedimiento a través de un Real Decreto o de una orden ministerial en vez de en esta ley. Por ello, proponemos su eliminación. Con relación a lo de los armadores de sofá, que lo he escuchado en los medios de comunicación y creo que ayer se mencionaba también aquí, les agradecería a todos ustedes que si pudieran lo eliminaran de sus expresiones. Porque puede haber algún armador desalmado, sin duda. Tenemos, como en todo sector económico, tenemos gente que no hace bien las cosas o que no hace bien su trabajo. Pero les puedo asegurar que la gran mayoría de los armadores españoles hacen su trabajo con muchísimo sacrificio, con muchísimo esfuerzo. Cada vez que escuchaba o salía en la prensa estas expresiones de armadores de sofá, yo recibía muchos comentarios por WhatsApp, la mayoría de las veces, de armadores nuestros que se levantan todos los días a las 4 o 5 de la mañana, que se van a la lonja, aunque sean armadores que no van a pescar, que no van a bordo del barco, y que van a hacer el seguimiento de lo que ocurre en su actividad pesquera, en la lonja, los sacrificios, y se consideraban insultados. Por eso les agradecería que no utilizaran en la medida de sus posibilidades esa expresión, que además no se corresponde con la realidad. Luego está la disposición adicional cuarta, que es un intento por parte del Gobierno de garantizar esa seguridad jurídica, de intentar echar una mano para que lo tengamos claro, pero que creemos que tal y como está redactado, pues no lo ofrece. Por eso, como esa es la voluntad del Gobierno, al menos lo que a nosotros nos han trasladado desde el principio, lo que proponemos es que esa disposición adicional cuarta se quede de la siguiente manera. Empieza diciendo: los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de esta ley mantendrán en todo su vigencia. Eso lo dice la propia ley. Pero luego añade: sin perjuicio de que la legislación prevista en esta ley se aplique a los nuevos repartos que se realicen o a la modificación de existentes o al reparto de nuevas o adicionales posibilidades de pesca para el Reino de España. Creemos que si se elimina esta segunda parte, la intención del Gobierno quedaría perfectamente plasmada, se garantizaría la seguridad jurídica, los armadores podrían tener la tranquilidad de que hay una disposición adicional cuarta que garantiza que se van a respetar los criterios anteriores y no daría lugar a interpretaciones posibles con el texto adicional. Y esto, de verdad, posiblemente sea la cosa más importante de la ley para nosotros como armadores. Porque si no es así, la inseguridad jurídica que se crea es tremenda, se lo puedo asegurar. Las expresiones que yo he escuchado entre mis asociados leyendo estos artículos, prefiero no repetirlas aquí en el día de hoy. Y hay que tener en cuenta que a lo largo de estos últimos 20 años se han hecho un montón de repartos de un montón de posibilidades de pesca. En la mayoría de las ocasiones, en todas las ocasiones, las negociaciones fueron durísimas. Nadie salió satisfecho de ningún reparto, porque normalmente cuando se han repartido las posibilidades de pesca, se han repartido, entre comillas, miseria. Era cuando se ha impuesto un TAC inferior al que correspondía, porque no teníamos la alegría que teníamos hace muchos años, y ha habido restricciones. Poner de acuerdo a todo el mundo es prácticamente imposible. Se ha intentado siempre, a lo largo de estos últimos 20 años. Y para bien o para mal, los repartos han salido. Pero una vez que han salido y tenemos esa fotografía del reparto donde, insisto, nadie nunca ha salido satisfecho, a partir de ahí ya son las propias empresas, los propios pescadores, los que han decidido cómo invertir en su futuro. Algunos lo han decidido comprando cuotas, alquilando cuotas. Otros han preferido vender sus cuotas, alquilar sus cuotas, porque tenían otras posibilidades de pesca que capturar. Y otros han preferido no hacer nada, seguir con lo que estaban. Algunos han preferido invertir porque si tienes posibilidades de pesca escasas, tienes muchas posibilidades de cometer infracciones, de que te sancionen y de que incluso te quiten la licencia de pesca. Y otros han preferido quedarse como están. Por ello, y muchos de ellos lo hicieron con capital propio, pero también muchos de ellos lo han hecho empeñándose, yendo al banco, pidiendo un préstamo para invertir en esas posibilidades de pesca. Si se modificasen esas posibilidades de pesca, desde luego sería una malísima noticia, no solo para los empresarios, sino también para las entidades bancarias que financian. Y la financiación futura del sector pesquero estaría seriamente comprometida. Si los bancos no tienen la garantía de que unas posibilidades de pesca, que es un porcentaje, no es un número, un porcentaje de las posibilidades de pesca van a corresponder a ese armador que ha pedido el préstamo y que en algunos casos
ha ofrecido esas posibilidades de pesca como garantía para que le den ese préstamo, si de la noche a la mañana se lo pueden quitar, les puedo asegurar que el sistema también fracasa, se derrumba y la inseguridad jurídica que se provoca sería total. Por eso, para nosotros es muy importante que esto sea así. Y termino con una propuesta que no está incluida en la ley, que es el reconocimiento al papel de las sociedades mixtas, de las empresas mixtas. A lo largo de los últimos 20, 25 años, y está recogido en la ley actual, en la ley vigente, se ha promovido desde España la creación de sociedades mixtas con terceros países. Se ha promovido desde la Unión Europea y se ha promovido desde España. Y hoy en día tenemos alrededor de 400 barcos de empresas de capital español, pero con inversiones en terceros países, en África, en América, en un montón de sitios del mundo, que tienen en general los mismos estándares que tenemos la flota europea, que sirve para el abastecimiento de productos alimenticios tan saludables. Recuerdo, siempre lo digo, la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción, cuyo consumo, además de tener un montón de beneficios para la salud, produce felicidad, y eso está demostrado científicamente, porque, no es broma, genera un neurotransmisor llamado serotonina, que produce de forma natural esa felicidad. Bueno, pues la misma producción que realizan los 8.732 barcos españoles, la realizan esos 400 barcos que están por el mundo, 800.000 toneladas en cifras redondas. Y a estas empresas, a nosotros, nos gustaría que también se les reconociera su papel en la ley, como está hoy en día en la ley. Y aunque, si bien el reconocimiento de esta figura entendemos que permanece vigente en el artículo 64 de la ley actual, porque no se deroga con esta ley, sí que nos gustaría que apareciera un texto o igual o parecido al que tenemos en la ley vigente, porque estas empresas españolas que han invertido fuera creemos que se lo merecen. Y con esto, más o menos cumpliendo el tiempo, termino. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señor Garat, por su intervención y por la claridad de su exposición y de propuesta que hace a los propios grupos parlamentarios, directamente planteando las modificaciones que ustedes estiman oportunas. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios y, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo. Sí, buenos días, señor Garat. Muy agradecidos de que además haya hecho el esfuerzo de haber venido y yo espero que la tramitación de esta ley estemos a la altura de la serotonina que necesitamos para que ser felices al final de esta ley, ¿verdad? Porque el mundo de la pesca pues, es un mundo muy difícil en el que ha sido muy convulso, han tenido negociaciones, enfrentamientos. He repetido en alguna intervención, no solamente entre sectores, sino incluso dentro de los propios puertos y dentro de las propias familias. Todos sabemos que estamos en un momento de equilibrio que ha costado mucho el conseguirlo, pero también es cierto que tenemos que mirar cara al futuro. Entonces, y como usted dice, estamos con una ley que tiene que tener un horizonte temporal que lo que tiene que ser precisamente es un marco idóneo para garantizar el futuro de la pesca y de las familias y del entorno en los próximos 20 años. Y por eso entiendo que uno de los puntos más conflictivos precisamente es el tema de la reserva para la administración de los derechos de pesca que desde el sector se ve que puede incidir dentro de los cupos de las posibilidades de pesca de los diferentes buques y diferentes modalidades que existen. Por otro lado, tampoco se nos ha definido en la redacción de la ley los objetivos de las cantidades en las reservas, que puede ser importante y además, desde su experiencia, que la pregunta concreta sería, ¿tiene repercusiones diferentes estas reservas o del 3 o del 10%, la cuantificación, dentro de la gestión de los recursos, tiene consecuencias diferentes dentro de las diferentes modalidades de pesca? ¿Podríamos diferenciar entre diferentes sectores o es mejor tener sectores y zonas de pesca? Y dentro diferenciar por objetivos. Y otra segunda pregunta también concreta.
cara a garantizar los repartos existentes, ¿podría hablarse de reservas cara a futuras distribuciones? Entiendo, o sea, en el sentido, por ejemplo, modalidades que podríamos tener. Cara a las posibilidades de pesca por cese de actividad, ¿la Administración podría reservarse un derecho de retracto, por ejemplo? De manera que pudiera ser una modalidad pacífica para poder intervenir en esos objetivos que puede plantearse la Administración. Lo dejo ahí. Intentando, o sea, si podemos casar los objetivos que podemos tener a la hora de reservarse la Administración, ¿para qué? Esos derechos de reserva de la Administración, con el método de obtención, sin que los buques y sin que la organización actual se pueda ver afectada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, el señor Aguirrecha. Muchas gracias, señor presidente. Señor Garat, muchas gracias por su intervención y por la clarificación de las cuestiones que desde el ámbito de los empresarios de la pesca, desde la perspectiva que su organización ha dado y tiene clara en torno a esta ley. Por lo tanto, y visto el hincapié que ha hecho usted y el énfasis que ha hecho en dos cuestiones, yo le voy a preguntar precisamente sobre esas. Es decir, tanto en el tema de la reserva que el Gobierno se adjudica en esta ley, que es un porcentaje que a su entender es elevado y que ustedes consideran que debería ser menor, y lo mismo en el tema del famoso artículo de la disposición adicional, de que se quede o no se quede tal como estaba ahora en torno al reparto de las cuotas con la seguridad jurídica o inseguridad que ello implicare de alguna de otras maneras. La pregunta que le formulo es, tanto en las negociaciones previas como posteriormente, cuando se os ha consultado, ¿cuál es el objetivo que ustedes han visto en el Gobierno a la hora de plantear estas dos modificaciones? Es decir, ¿cuál es la razón de ser por la cual, supongo que esto le tendremos que preguntar a la Secretaría de Estado cuando venga también, pero a su entender o cuando ustedes se han opuesto a esta propuesta, ¿cuál es la respuesta que les han dado? Es decir, ¿por qué han hecho esta modificación de la ley anterior a la actual? ¿Y cuál es, digamos, la mejora que supondría si es que se llevara a cabo desde la perspectiva del Gobierno? Es decir, el perjuicio ya lo hemos visto, usted lo ha dicho, el perjuicio que esto va a conllevar desde la perspectiva suya. Me gustaría saber, por lo tanto, por qué es necesaria esta modificación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguirrechea. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Confederal, señor López Ugalde. Muchas gracias, señor Garat, por su intervención, por la claridad de su exposición y también por yo creo que la crítica razonable que ha hecho del proyecto de ley, ¿no? Me parece que que es una buena posición de partida. Quería darle la vuelta a alguna cosa que usted ha dicho, porque cuestiona usted o de alguna manera ha preguntado a qué se refiere con la función social que se recoge en la ley. Claro, yo le daría la vuelta y le diría, ¿no considera usted que la pesca tiene una función social? ¿Qué es para usted la función social de la pesca? Porque es indudable que la tiene y en muchos sentidos, ¿no? Por otro lado, deduzco de su intervención, aunque no lo ha dicho abiertamente, que hay que hay una clara, crítica al proyecto de ley en lo que se refiere a la posible intervención del Gobierno en el tema de la reserva, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí me gustaría preguntarle si no la considera necesaria, ¿no? Y por último decir que quizás cuando usted habla de seguridad jurídica, a lo que se está refiriendo es a una cierta privatización de las cuotas, ¿no? Y eso es algo que desde luego nosotros vemos con preocupación. En fin, estos son tres aspectos en los que creo que hay
diferencias de fondo y me gustaría que profundizara usted un poco en sus puntos de vista. Y por lo demás, muchas gracias por venir, por dejar los actos del guipuzcoano Elcano en Sanlúcar y muchas gracias. Muchas gracias, señor López de Uralde. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Vega. Presidente, señorías. Don Javier, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer escucharle y debatir sobre los temas del mar. Nunca se aprende suficiente sobre el mar, ¿no? Hemos aprendido hoy de usted que genera serotonina. Yo siempre en Canarias comemos mucho pescado, nos encanta, pero bueno, lo utilizaré para motivar a la gente que sigan consumiendo pescado. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Vox, no comprendemos el objetivo de esta ley. No encontramos las razones. ¿Cuál es el objetivo? Porque no se mantiene la Ley 3 del 2001 y se modifica con reales decretos, órdenes ministeriales. De hecho, hay muchos artículos que hay ahí que sería conveniente que se utilizara de este modo, que no se constara con una ley con rango de ley, se sustituyeran, como usted comentó antes, una por Real Decreto de órdenes ministeriales, porque va a ser mucho más difícil después modificarla con una ley. No sé, no comprendemos también cómo ha pasado el filtro de un Consejo de Ministros esta ley, que por unanimidad, como usted dice muy bien, genera una inseguridad jurídica. Es decir, una ley que genera inseguridad jurídica. Tampoco comprendemos cuál es el objetivo, porque no puede ser que salga de un Consejo de Ministros una ley que por unanimidad prácticamente de los comparecientes y por los diputados de esta comisión pues hemos manifestado que genera inseguridad jurídica, sin entrar en detalle. Hay unos que no, pero la mayoría, ¿no? En cuanto a... Hemos tomado nota de los artículos a los que hace referencia y, bueno, simplemente por reducir los tiempos, nosotros desde el Grupo Parlamentario Vox venimos reiterándonos, sobre todo desde la Unión Europea, de nuestro Grupo Parlamentario ERC, de que la necesidad de que se regule en la Unión Europea separadamente lo que es bajura y lo que es altura. Se lo digo porque usted tiene representantes también o se representa también a la bajura, a barcos de bajura, como comentó anteriormente, ¿no? Entonces, me gustaría que me diera su opinión y que, si está a favor de eso, pues que, bueno, en sus intervenciones en la Unión Europea, pues intente convencer de que es necesario. No es lo mismo regular, como ha ocurrido con el control de vigilancia, ¿no? O sea, ustedes, digamos, una gran parte de ustedes, que es la pesca de altura o gran altura, y luego la pesca de bajura, pues está en contra, lógicamente. E incluso pues había barcos que no podían llevar una cámara de vigilancia, porque no tenían sitio ni donde ponerlo, ¿no? Existe un gran desconocimiento de lo que es la pesca de bajura en la Unión, en la DG Mare. Entonces, sería esa nuestra idea y nos gustaría que nos diera su opinión. Muchísimas gracias. Gracias, señor Vega. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Hoyo. No, señor García Díez. Gracias, presidente. Bienvenido de nuevo, señor Garat. Yo, a un representante de la capital española de la gamba roja, le diré que como lucense, estoy orgulloso también de nuestro eslogan, que es "y para comer Lugo". Y aprovechando que se acercan las fiestas de San Froilán y de los grandes beneficios que tienen los productos de la mar, yo les invito también a escote, claro, a participar en las casetas a tomar el pulpo mejor del mundo, que se toma allí acompañado de... Sí, el pulpo mejor del mundo, por las pulpeiras mejores del mundo, que no son de Lugo, sino de Orense, y acompañado de un buen vino de la Ribeira Sacra. Pero bueno, vamos
a entrar en materia. Y yo me sumo a las palabras que usted pronunció, porque ayer tuve ocasión de decirlo también en esta sesión, sin mucho éxito, tengo que reconocerlo, al pedirle a todos mis colegas que no utilicen más la expresión de armadores de salón. Me alegro que usted también haya incidido en eso y, sinceramente, creo que espero que sea la última vez que la escuchamos aquí. ¿Cuál fue su nivel de aportación como Cepesca en todo este proceso desde que se inicia como anteproyecto? Porque ayer también tuvimos ocasión de escuchar a algún ponente hablar de que faltó diálogo y que no se escuchó, que se pudo oír pero no escuchar, que apareció un proyecto de ley colgado en una web del Ministerio y a partir de ahí cada uno escribió, alegó lo que pudo o lo que quiso, pero no ha habido ese diálogo. Me gustaría saber si en el caso de Cepesca ha ocurrido lo mismo o ha habido otra relación. Pero el mayor nivel de coincidencia de casi todos los comparecientes de ayer, y empiezo a escucharlo hoy también, es lo de la inseguridad jurídica, que se ha promovido esta ley a instancias del Gobierno y no del sector, que no la consideraba necesaria, cierta arbitrariedad o ambigüedad en muchos de sus artículos, que concreta poco. Por lo tanto, me lleva a hacerle la segunda pregunta. ¿Esta ley realmente ayuda a mejorar la gestión pesquera que en la Ley 3/2001, después de todos esos esfuerzos que usted ha relatado aquí, se han conseguido, a pesar de esas grandes dificultades? ¿Esta ley abre el melón, cerrado después de todos esos años de debate y discusión, para cambiar el modelo de gestión de los derechos de pesca? Yo le anuncio ya, igual que le hice ayer al representante de ANAVAC, que nuestro grupo parlamentario, en el tema que les preocupa también de la disposición adicional cuarta para garantizar los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, nuestro grupo, bien vía enmienda o bien como proceda, pondremos y propondremos lo que usted ha relatado, que los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de esta ley mantendrán en todo su vigencia y se quede ahí el artículo y no añada ningún tipo de condicionalidades. Y nos preocupa escuchar en este sentido, como he escuchado ayer también aquí, la palabra expropiación. Porque, claro, si esos derechos se pierden, la forma de compensar, alguien dijo aquí que se paguen, otros dijeron que se expropien. No sé usted qué opina sobre todo esto, yo lo veo muy complejo. La reserva del 10%, usted dice que puede ser del 3% o similar o menor, pero es que ayer ANAVAC, por ejemplo, nos decía que en sus pesquerías el Gobierno aplicaba un 1%. Por lo tanto, pues esto es algo que habrá que dilucidar en el debate de esta ley, pero desde luego, como se ha preguntado, ya le han preguntado anteriormente, no sé en qué beneficia al sector pesquero en general este incremento de la reserva que ahora el Gobierno propone. Y voy terminando con dos últimas preguntas. ¿Qué justificación puede tener la eliminación de la historicidad como criterio en alguno de los párrafos de esta ley, de los artículos de esta ley? ¿No le genera más inseguridad al sector? ¿Quién va a volver a invertir sabiendo que esa inversión puede ser, entre comillas, expropiada o eliminada por una nueva ley o por esta misma ley, ¿no? Y se aportan soluciones, se aportan herramientas, se aportan mecanismos para abordar uno de los principales problemas que tiene esta ley y que lo hemos escuchado por activa y por pasiva en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y al propio Gobierno, que es el relevo generacional, que es hacer más atractiva la profesión de pescador. ¿Se aportan mecanismos o herramientas en algún artículo de esta ley para facilitar alguno de estos graves problemas que hoy tenemos? Estas serían mis preguntas y ya le agradezco de antemano su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díez. Y, por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días y bienvenido, señor Garat, a esta comisión. A mí me gustaría compartir una reflexión con usted, una reflexión que he hecho también, además de escuchar su ponencia, también de escuchar a los comparecientes que nos acompañaron en el día de ayer. Y quería hablar de esa situación en la que ustedes dicen que la flota ha invertido mucho dinero en comprar unas posibilidades de pesca que hacen que sus negocios sean rentables. Y eso es comprensible. Pero a mí me surge la duda de que si alguien compra, será porque alguien vende. Y quien vende esos derechos, esas posibilidades de pesca que tiene, a no ser en casos excepcionales, que son los que usted ha nombrado, que pueden existir, no las están utilizando. Al no utilizarlas ocurren dos cosas, según mi planteamiento. La primera es que
sectores pequeños, a lo mejor de pesca artesanal, no tienen las suficientes posibilidades de pesca para que su negocio sea rentable y se ven obligados a abandonar el sector. Puede pasarles eso o que no tengan los recursos económicos suficientes para adquirir posibilidades de pesca que otros venden. Y, por otra parte, si esas posibilidades de pesca se venden de personas, de pescadores que no las están utilizando, salvo en secciones de casos de fuerza mayor, ¿cómo vamos a conseguir que haya un relevo generacional en el sector? ¿Cómo conseguimos que nuevos barcos, que nuevas empresas, que nuevas personas interesadas en entrar en el mundo de la pesca lo hagan si no tienen posibilidades de pesca que pescar? Ese es el planteamiento que le hago y por eso es la razón de ser del artículo 42, que deja claro que si en 2 años las posibilidades de pesca no se están utilizando, excepto en casos, repito, de fuerza mayor, que son comprensibles y que pueden ocurrirle pues, a todos los armadores y a todos los pescadores, pasen a la Administración. Y eso, señorías del Partido Popular, no es una expropiación, porque las posibilidades de pesca, los recursos son de todos los españoles. Y lo que hace la Administración es recuperar aquellos recursos que no se están utilizando, de los que se está sacando un beneficio de alguien que no ejerce la profesión, para ponerlo a disposición de otras personas que sí lo hacen, de otros profesionales del sector, y así se asegura el relevo generacional. Y eso le quería preguntar. ¿Qué opina usted respecto al planteamiento que le hago y cuáles serían las medidas que usted propondría para asegurar el relevo generacional? Porque si en el sector hay unanimidad es sobre 2 cosas. Una, que la flota está desapareciendo, que cada vez hay menos barcos, que cada vez hay menos personas dedicadas al mundo de la pesca y que el relevo generacional no se da. Esos son 2 puntos básicos que ocurren en el sector pesquero, del que sé que a usted le preocupa especialmente, igual que todos los comparecientes que están aquí, y eso es lo que persigue la ley. Buscar formas para que haya un relevo generacional y para que el reparto de recursos les permita a todas las flotas vivir en rentabilidad, porque al fin y al cabo todos somos conscientes que las empresas y los trabajos tienen que ser rentables. Eso nadie lo duda. La siguiente reflexión que me gustaría compartir con ustedes respecto a las reservas de posibilidades de pesca, el artículo 40, y hablar de más de si el 10% es el porcentaje adecuado o el 3% o el 1% es el porcentaje adecuado, asegurarme que por lo menos estamos de acuerdo en que en esas reservas son necesarias para que las tenga la Administración para las cosas que recoge la ley, para compensar la posible sobrepesca que pueda existir, para realizar intercambios de posibilidades de pesca con otros Estados miembros, para hacer frente al riesgo de paralización de la flota y también, ¿por qué no?, para permitir que entre alguien que no tiene derechos históricos porque nunca ha tenido la oportunidad de tenerlos y también quiere participar de un sector asegurándose un relevo generacional. Eso también la regulación lo tiene que contemplar de alguna manera, al igual que entiendo que aquellos armadores, aquellas empresas que se han dedicado a la pesca históricamente también tienen que seguir haciéndolo. Y por eso aprecio mucho su comentario inicial de que esta ley tiene que ser una ley de consenso, en la que todos los sectores sienten que ganan algo y que al mismo tiempo también pierden algo, porque usted lo ha dicho muy bien, que todos estemos de acuerdo en algo es prácticamente imposible. Entonces, en un acuerdo que todos estemos de acuerdo y al mismo tiempo, acabo enseguida, y al mismo tiempo estemos un poco de desacuerdo, eso viene a ser un buen acuerdo. Y la verdad es que me gustaría compartir más reflexiones con usted, pero se me ha acabado el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Bueno, estas han sido las intervenciones de los grupos. Señor Garat, ahora por más o menos 15 minutos, como máximo, tiene usted tiempo para contestarlas. Muchísimas gracias por todas las intervenciones y por todas las preguntas que demuestran el interés que tienen en este tema. No saben cuánto me alegro, porque para mí el sector pesquero sigo considerando que es un gran desconocido para la sociedad y para muchos políticos. Y el que hoy estén aquí interesados por este tema, de verdad que me satisface un montón. Voy a empezar por orden y a ver si consigo llegar a todas, porque son unas hartas de preguntas. Bildu. ¿Tiene repercusiones diferentes que sea un 3 o un 10% en las distintas modalidades? Esto aprovecho para responder algunas de otras preguntas. Nosotros sí estamos de acuerdo con que haya una reserva de posibilidad de pesca con la figura. Existe hoy en día y no la ponemos en cuestión. Lo que hemos puesto en cuestión, como he mencionado, es el porcentaje. Entendemos que hoy en día, en el caso de los atuneros, puede ser el 1%, pero de media puede ser un 2, un 3% lo que está utilizando el Gobierno para cumplir con todos esos objetivos que se mencionaban. Con el que no estamos de acuerdo, a lo mejor podría hacerse muy excepcionalmente con el último criterio, la entrada de nuevos barcos,
porque es que eso puede descomponer por completo el equilibrio que se ha conseguido a lo largo de los años. Y eso es algo que a los que están hoy en día en la pesquería le preocupan un montón. Eso es así. Pero si puede tener repercusiones diferentes en función de las zonas de pesca o en función de las modalidades, yo creo que no. Lo importante es tener esa figura, que haya un porcentaje máximo, nosotros decimos un 3%, y que se utilice para esos objetivos que está previsto en el proyecto de ley y que son los que se utilizan hoy en día, salvo el último. Insisto, que eso es algo novedoso. Reservas para futuras distribuciones de los barcos que hayan cesado la actividad. Hoy en día, como funciona la cosa, es de la siguiente manera. Si tú recibes una ayuda para el desguace, que todavía no están activas desde hace unos años, pero se pondrán, supongo, en activo porque el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero de la Agricultura lo permite y porque lo vamos a necesitar, si tú recibes una ayuda al desguace, esas posibilidades de pesca van directamente al Gobierno, a la Administración General del Estado, para que pueda administrarlo en base a los criterios que están establecidos. Si tú tienes que desguazar el barco por tu cuenta, hay que tener en cuenta que esa posibilidad de pesca es el mayor activo que tiene el barco. Un barco sin posibilidad de pesca no vale nada. Lo que vale dinero hoy en día es la posibilidad de pesca, con lo cual ese activo es el que utiliza el empresario, el armador, el pescador, para poder obtener algún ingreso y para poder abandonar la actividad, con lo cual ese no revertiría en el sistema. Con relación a, preguntaba, presidente, los dos temas de seguridad jurídica, reserva de posibilidad de pesca, disposición adicional cuarta. Dice, en las consultas previas, ¿cuál es la razón que nos dio el Gobierno para hacerlo? En realidad, el Gobierno, el ministro de Agricultura y la secretaria general de Pesca nos da la razón y nos dice que no quieren, que creen que se garantiza la seguridad jurídica y que en ningún caso quieren provocar esa inseguridad jurídica y que además no tienen intención de modificar los repartos que ya se han realizado. Por eso nosotros le decimos, pues si es así, déjalo bien clarito, para que no haya ninguna duda de interpretación de aquí a los próximos 20 años. Que a lo mejor ellos no lo van a hacer, pero el que venga mañana o pasado o el siguiente a lo mejor sí lo hacen. Y entonces no dejes dudas en la interpretación. Con relación a la reserva de posibilidad de pesca, pues al final lo que nos decían, bueno, habrá que tener un margen de negociación, ¿no? Nosotros ponemos 10, pues al final será lo que sea. Nosotros estamos diciendo que 3 debería ser el máximo. Ustedes serán los que tendrán que decidir cuál es la cantidad adecuada. El señor López Uralde hacía 3 menciones. Por un lado, la función social, que es para mí, yo tengo clarísimo que la pesca, desde luego, tiene un papel social importantísimo en España, no solo por el empleo directo que genera, sino también por el indirecto y por la importancia que tiene de fijación de población en las zonas costeras, zonas rurales, que suelen coincidir que son costeras y rurales. Y que además los pescadores son gente maravillosa. Y no es casualidad que Jesucristo tuviera entre sus mejores amigos a los apóstoles que eran pescadores. Eso no puede ser casualidad. O sea, son gente fantástica. Y lo vienen siendo por los siglos de los siglos. Y así yo creo que va a continuar siendo. Pero lo que me gustaría saber es, a la hora de definir criterios en la ley, qué entiende el legislador con esa función social y cómo se va a aplicar. Ese es el planteamiento que yo hago. Ya lo he respondido de alguna manera. ¿La intervención del Gobierno en la reserva no es necesaria? Sí, sí es necesaria para cumplir esos objetivos. Es lo que discrepamos en el porcentaje. Privatización de cuotas. Nosotros no creemos que se trate de una privatización de cuotas. Es un bien público, es un bien común, eso está en la Constitución española y es público y notorio. Lo que pasa es que ese bien común y ese bien público hay que gestionarlo de alguna manera. Y está demostrado, y la FAO es una de las instituciones más importantes que así lo defienden, que la mejor gestión de las posibilidades de pesca que tiene un país es en base a la gestión basada en derechos de pesca, en reparto de posibilidades de pesca, ya sea de forma individual o de forma colectiva, para evitar lo que se llama la pesca olímpica, el que cada uno pueda pescar lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Y dentro de esa gestión basada en derechos de pesca, en posibilidades de pesca, existe la posibilidad de las transmisiones, ya sean temporales, ya sean definitivas, parciales o totales. Y eso ha triunfado en un montón de países del mundo y, en el fondo, pues también es un mecanismo que funciona aquí en España desde hace ya muchísimos años. Nosotros no decimos que se privatice, pero sí que se utilice ese sistema de gestión para
valga la redundancia, gestionarlo de la mejor manera posible. En cuanto a los comentarios del representante de Vox, de Rubén Darío, bueno, lo de la inseguridad jurídica yo ya lo he comentado en estos aspectos concretos, y si se resolviesen, pues desde luego estaríamos de acuerdo con la ley. Es una ley que no hemos solicitado, eso es verdad, ni nadie del sector lo ha solicitado. Fue una iniciativa legislativa del Gobierno, que tiene derecho a hacerlo, que si sale bien, pues no debería generar problemas. Se trata de adaptar la política pesquera común, que tiene un montón de reglamentos, un montón de directivas, después de 20 años a la legislación nacional. Eso es un ejercicio que nos parece bien, vamos, o sea, no decimos ni que sea bien ni mal. Vale, lo ha querido así, estamos de acuerdo, no tenemos por qué oponernos a ello. Lo que sí nos gustaría, como dije al principio, que sea una ley consensuada y que cumpla con los requisitos que hemos mencionado. Y si es necesario regular la bajura y la altura, hombre, está claro que una de las suertes que tenemos en España es la diversidad de flota, la cantidad de flota que tenemos, y es parte de nuestra riqueza. El tener la suerte de tener, y nosotros en Cepesca, además, más todavía, flota de bajura, flota de altura, de gran altura, flota que pesca a las puertas de nuestra casa, o flota que está en el quinto pino y que genera riqueza, empleo, todas ellas. Por eso decía al principio, y lo digo siempre, que ambas son necesarias. No se trata de aquí de crear una división entre flota artesanal o flota de bajura y flota de altura. Es que todas son necesarias para todos los componentes. Si queremos garantizar la conservación y la protección de los océanos, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria, necesitamos las dos flotas. Si quitásemos, por ejemplo, como a algunos les gustaría, la flota de altura y gran altura, en España, pues a lo mejor se pesca, bueno, a lo mejor no, las cifras están ahí. Solo tendríamos un 40% de nuestra producción. Y yo creo que tendríamos serios problemas para alimentar a los ciudadanos españoles con pescado de calidad. Por eso necesitamos los dos, la de altura y la de bajura. Y cada uno con sus mecanismos de gestión, por supuesto, y cada uno adaptado a su realidad, porque es verdad que no tiene nada que ver un barco que está en Nafo pescando con un barco que está en mi querida Sanlúcar de Barrameda, en el Golfo de Cádiz. Pero por eso también hay normativas adaptadas a cada uno de ellos. Al señor García Díaz del PP, ¿cuál es el nivel de aportación de Cepesca al proyecto de ley? Nosotros hemos sido críticos con el proceso de consulta de este proyecto de ley. Teníamos conocimiento de que había un borrador por parte del Ministerio, un borrador al que tuvimos acceso en un momento dado, y cuando lo leímos pues ya nos surgieron todos estos comentarios. Tuvimos varias reuniones internas nuestras, hicimos un documento de reflexión con comentarios y posibles enmiendas, y continuamente llegamos a mandar un escrito conjunto a la Federación Nacional de Cofradías y Cepesca al ministro, pidiéndole que antes de que saliera la consulta pública, que sale a todo el mundo, nosotros como primeros afectados, que nos sentáramos con ellos para poder ver si había margen de maniobra para cambiar alguna de las cosas. Hasta el último momento no conseguimos una reunión oficiosa, una reunión que en teoría no debía celebrarse, de Cepesca con la Secretaria General de Pesca. Ahí les pusimos todos nuestros argumentos y la verdad es que de los 40 y tantos comentarios que hicimos solo tuvieron en cuenta 2 o 3 comentarios menores, que la verdad es que nos fastidió porque hicimos un trabajo bastante intenso y solo se tuvieron en cuenta 2 o 3 comentarios, que son los que están reflejados hoy en día en el borrador que se discute aquí. Una vez que salió la consulta pública, sí que nos sentamos con el ministro de Agricultura y nos sentamos con la Secretaria General de Pesca para de nuevo contarle todas estas cosas, y ahora lo que esperamos es que en esta tramitación parlamentaria pues los presentes aquí y los miembros de sus grupos pues tengan en cuenta nuestros comentarios y sabiendo que el Gobierno nos ha dicho que en realidad está de acuerdo con nosotros, pues que se ponga de tal manera que quede clarito. Está de acuerdo en muchas de las cosas, no en todas, pero que quede claro. Pero bueno, en resumen, hemos sido críticos con el proceso de consulta. Creíamos que habría sido mejor sentarse con nosotros antes de hacer público ese documento de borrador. Bueno, lo de la inseguridad jurídica ya lo he mencionado, que no era una ley solicitada por el sector. ¿Ayuda a mejorar la gestión pesquera? Pues, hombre, nuestra esperanza es que ayude a mejorar la gestión pesquera, que si tienen en cuenta nuestros comentarios, esta ley sirva, como decía al principio, para una ley para los próximos 20 o 25 años. Ojalá sea así. Pero va a depender del resultado final del texto. Si sale
tal cual está hoy en día, no ayudaría a mejorar la gestión pesquera y generaría inseguridad jurídica. Si se modifican estas 3 o 4 cosas que hemos dicho, estaríamos completamente de acuerdo y sí mejoraría o podría contribuir a mejorar la gestión pesquera. Hablaba de expropiación. Se le puede llamar como quiera. A lo largo de estos últimos 20 años se han consolidado una serie de derechos que son activos de las empresas al día de hoy, aunque sean bienes públicos, pero son activos que se utilizan en la negociación del día a día para poder desarrollar la actividad. Y las inversiones que se han realizado en todos estos últimos años es en base a esos activos. Si nos quitan esos activos por las razones que sean, pues obviamente le podemos llamar como queramos. Algunos le pueden llamar expropiación, otros le pueden llamar como quiera, pero la realidad es que sería quitarle un activo a esa empresa que tendría desde ese momento un menor valor. Las reservas de posibilidad de pesca, bueno, ya lo he dicho, ¿en qué beneficia al sector? Si es en un porcentaje razonable, como es este 3% que estamos diciendo, ayuda a la gestión pesquera por esas circunstancias que se mencionaban antes y que están recogidas en la ley, y lo que pasa es que si se cede se crea la disfunción en la gestión. ¿Qué justificación puede tener la eliminación de la historicidad? Hombre, yo creo que en la ley, al menos tal y como lo interpreto yo, la historicidad sigue siendo uno de los criterios. Desde luego, siempre debe ser el criterio principal, porque sin esa historicidad España no tendría posibilidad de pesca. Las posibilidades de pesca que tiene España, en general, son porque ha habido determinados pescadores españoles que han capturado a lo largo de la historia en determinados lugares, en España, en la Unión Europea y en terceros países del mundo y en alta mar. Si no lo hubieran hecho los españoles, lo hubieran hecho los canadienses, pues esas posibilidades de pesca, sobre todo las que están fuera de España, habrían ido para los canadienses. Por eso creemos que la historicidad debe ser un criterio importante, como entiendo que así también pretende que sea el Gobierno con este proyecto de ley. Sí. Y, bueno, problemas de relevo generacional. Esta ley como tal, no hay un apartado específico de relevo generacional. Lo que sí está claro es que si nos hicieran caso ustedes y garantizaran la seguridad jurídica, las empresas podrían tener un horizonte futuro mejor para invertir, para seguir invirtiendo en este sector y poder tener unas condiciones que sean más favorables para fomentar el relevo generacional. Si se provoca la inseguridad jurídica, las empresas no van a querer invertir y vamos a ir a peor. Esa es mi reflexión. Y ya con relación a las últimas preguntas, ¿qué ocurre con las posibilidades de pesca no utilizadas? Bueno, nosotros no negamos que haya que utilizar algunas de esas posibilidades de pesca. Lo que estamos diciendo es que en vez de ponerlo en una ley, se ponga en un Real Decreto, en una orden ministerial, y que se analice realmente los motivos que hay detrás de esa no utilización, porque son muchos y variados. Hay flota artesanal que no tiene suficientes cuotas. Bueno, en general, España no tiene suficientes cuotas. Da igual que sea artesanal, de bajura, de altura o de gran altura. Desgraciadamente es lo que es. Pero ha habido empresas que a lo largo de estos últimos años se han empeñado, han invertido para intentar tener más posibilidades de pesca de las que se le asignaron en su momento. Y eso es lo que no podemos poner en peligro. Pero ojalá tuviéramos todos muchas más posibilidades de pesca. ¿Cómo conseguimos que haya relevo generacional? Si no hay posibilidades de pesca, por supuesto, si no hay posibilidades de pesca, no hay ni relevo generacional ni nada, pero eso afecta a toda la flota española. Lo que tenemos que conseguir es un sistema de gestión que sea efectivo. ¿Y cómo conseguimos que lo sea? Pues con mayor flexibilidad, por ejemplo, en las transmisiones de las posibilidades de pesca, fomentando el que pueda haber transmisiones de aquellos que no lo utilizan a aquellos que sí la quieran utilizar. Tengo que ser muy rápido porque ya me queda solo un minuto. Bueno, el tema de la expropiación ya lo he mencionado. Y medidas para el relevo generacional. En Cepesca estamos muy concienciados con esto. Llevamos muchos años trabajando, formación profesional dual, la interlocución con las escuelas náutico-pesqueras para conseguir un acercamiento mayor, que conozcan la realidad. La ratificación del convenio 188 de la OIT por parte de España creemos que es un paso positivo, lo hemos promovido desde hace muchos años y tenemos que hacer un sector atractivo. Pero para tener un sector atractivo necesitamos empresas saneadas que puedan invertir y que puedan desarrollar su actividad, si no, mal nos va a ir. Y bueno, yo creo que más o menos he contestado todo. Muchísimas gracias. Solo quería terminar diciendo que me alegro un montón de que Marta Crespo, que está allá al fondo, que es la directora general de la Organización de Productores de Almadraba, haya venido por su interés aquí a escucharnos en el día de hoy y le agradezco su presencia. Y termino diciendo, disfrutad comiendo pescados y mariscos porque vais a ser más felices, no tengáis ninguna duda. En general.
Muchas gracias, señor Garat. Así lo haremos porque así lo hacemos. Pues muchas gracias y en 1 minuto o 2 empezamos con la segunda de con la siguiente intervención.